¿Cómo están? Muy buenos días. Gusto de saludarles a todos los presentes. Vamos a dar 30 segundos más y vamos a comenzar nuestra clase. Ya la estoy grabando. Eh, a ver, estoy preocupado porque no todos los grupos me han mandado la tarea. Eh, Según lo que yo tengo registrado en mi correo, el grupo de Seba Osben, 1, grupo de Nicolás González, 2, grupo de Tamara Toledo, 3, grupo de Tamara Stete, 4, grupo de Valeria Campos, 5, grupo de Catalina Casanova, 6, y grupo de Geraldine Sotelo. Entonces, solamente son esos 7 grupos los que enviaron su tarea, siendo que son 9, pero para que quede en antecedente, el pedido era que enviaran la tarea antes del inicio de la clase del día de hoy. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver un tema que es de sumo relevante, porque desde el punto de vista de nuestros deberes y derechos, ¿cierto? De nuestros deberes y derechos, o derechos y deberes, nosotros que nos movemos en este ámbito de la protección radiológica, es muy, muy importante que podamos conocer de la mejor manera posible cuáles son, diría yo, las reglas del juego que están en el fondo mandatando el uso seguro de la radiación ionizante en nuestro país. Y en ese contexto, desafortunadamente, como ya lo hemos venido comentando latamente a lo largo del curso anterior, como también en las primeras clases de este curso de garantía de calidad, Chile, si bien es cierto, es un país, diría yo, con un nivel de desarrollo importante en muchas áreas. Si lo comparamos, ¿cierto?, con nuestro desarrollo de país a nivel regional, podríamos ser una de las principales economías, independiente de todo lo que ha pasado últimamente, pero los datos puros y duros dicen que Chile está en un buen pie en el contexto latinoamericano. Desafortunadamente, nosotros como país no hemos hecho uso de las recomendaciones que genera el Organismo Internacional de Energía Atómica. Recuerden ustedes que como Chile pertenece a las Naciones Unidas, por añadidura, nosotros estamos adscritos al organismo o a la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es la institución, ¿cierto?, que coordina este trabajo mancomunado de diferentes instituciones, de diferentes organizaciones. Entre ellas está la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la Comisión Internacional de Unidades y Medidas, la FAO, también está el tema del trabajo, ¿cierto? Y una serie de otras instituciones que al final del día lo que hacen es generar recomendaciones para hacer un uso seguro de la radiación ionizante, pero que ese trabajo mancomunado, en el fondo lo resume y lo traduce en recomendaciones, es el Organismo Internacional de Energía Atómica, o también conocido como la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y como se van a dar cuenta a lo largo de la presentación, Chile no ha hecho uso de esas recomendaciones. Entonces alguien puede decir, pero profe, usted lo está diciendo, son recomendaciones. Ya, súper claro, súper claro. Claro, son recomendaciones que el país por algo no las ha hecho carne, porque tiene otras prioridades en salud, claramente. Siempre acá ustedes tienen que valorar, perdón, tienen que valorar un ámbito que quizás ustedes que son jovencitos todavía no le haga mucho sentido, pero que tiene que ver con la economía. En la toma de decisiones de cualquier ámbito, sobre todo en decisiones políticas de país, ¿cierto?, de Estado, siempre hay un análisis económico. Entonces, en economías que son acotadas como la nuestra,
los gobiernos de turno tienen que priorizar dónde colocan los huevitos, en qué canasta colocan los huevitos. Y como ustedes ya también saben a estas alturas de su caminar por la carrera de tecnología médica, la muerte por radiación ionizante, ¿cierto? Las muertes por radiación ionizante son bastante bajas, es decir, que producto de las radiaciones ionizantes se muera gente, porque esto está poco estudiado, poco explorado y a la vez poco difundido. Pero es un hecho de la causa, ¿ya? La probabilidad de daño está, pero el beneficio es mucho. Ahora ya, eso yo se lo doy, ya. Pero lo que yo no comprendo, es por qué no se adoptan estas medidas, pero por último, ¿saben qué? Desde el punto de vista ya normativo, pero normativo voluntario, por lo menos voluntario, pero llevar a la normativa estas últimas recomendaciones. Cuando hablo de las últimas recomendaciones me refiero al documento que salió el año 2015, 2016, sobre las normas de seguridad básica, que ustedes también las tienen, que más de alguna vez yo les comenté, si ustedes quieren aprender mucho más de protección radiológica, de dosimetría, de garantía de calidad, o el día de mañana ustedes quieren dedicarse a la docencia, quieren hacer curso, leyéndose, entendiendo y explicando las normas básicas de seguridad, que ojo, a lo largo de este curso nosotros no profundizamos en demasía en las normas básicas, porque este es un curso introductorio, ¿cierto? Tanto de protección radiológica en el primer semestre, como en este segundo semestre de garantía de calidad. Pero en ese documento está el detalle preciso, conciso, de todo lo que envuelve este mundo de la protección radiológica, de la garantía de calidad, de la dosimetría, tanto de pacientes como de operadores. Entonces, volviendo a la idea de la reflexión, claro, si ven que hay un tema económico, porque para implementar las leyes son una serie de exigencias que se le hacen a los centros, y esas exigencias van a requerir implementación por parte de los centros, pero hagámoslo voluntario, hagamos hagamos un piloto, pero no se hace nada, hay absoluta desidia de poder implementar esto. Entonces, a estas alturas del desarrollo de nuestro trabajo, por ejemplo, no exigir evaluaciones de controles de calidad en el marco de un... ¿Para qué decir? No hay la solicitud o la recomendación de establecer un programa de garantía de calidad. Y ya nosotros, en las clases siguientes, vamos a ver qué tiene ese programa de garantía de calidad. Pero ya lo hemos adelantado. Y en el fondo ese programa de garantía de calidad es una forma de trabajar lo más correcto posible, ¿cierto? En el caso nuestro, trabajar lo más correcto posible, siempre ustedes tienen que mirarlo como aplicar el criterio ALARA, tan bajo como sea razonablemente alcanzable, eh, no descuidando nunca la información diagnóstica que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿dónde está el desafío, chiquillos? ¿Dónde está el desafío? Que ustedes están teniendo conocimiento que existen estas normativas, que existen estas recomendaciones internacionales. Por lo tanto, la invitación que yo le hago es que sientan ese desafío, esa inquietud, esa, diría yo, esa noble, noble interés moral de mejorar el trabajo que ustedes hacen. Miren lo que le estoy diciendo. Interés moral. Cómo ustedes se hacen mucho más responsables de hacer mejor su trabajo. Y eso implica poder aplicar las normativas, las recomendaciones que internacionalmente existen. ¿Ya? Entonces, hay un trabajo muy bonito, hay una tierra de nadie, ¿cierto? Que está ahí sin explorar, sin, en el fondo, posicionarse,
lo que hemos hecho nosotros en la universidad a lo largo de esto, diría yo que partimos esto el año 2006, a lo largo de estos 15 años, es justamente posicionarnos como un referente académico que coloca sobre el tapete estos temas. Porque lo que hay que entender es que en la sociedad cada uno cumple un rol, cada uno cumple un rol, cada institución, cada organismo cumple un rol. Y el rol de las universidades, el rol de las universidades es formar profesionales y crear conocimiento. Y el crear conocimiento significa hacer investigación. Y esa investigación se tiene que traducir en generar evidencia científica sobre la necesidad de algo, sobre las potencialidades de algo. Y eso, ustedes tienen que tener la tranquilidad y tienen que tener el orgullo que vuestro equipo académico de la mención o especialidad de radiología o física médica, como le estén llamando ahora, o imagenología, hemos hecho eso. Entonces, nosotros hemos cumplido con el rol de generar conocimiento, difundir conocimiento, en el fondo colocar ahí en la palestra estas necesidades. ¿Y eso cómo lo hemos hecho? Con los cursos, las presentaciones, los webinars y sobre todo con los artículos científicos que hemos generado, las presentaciones a congresos. Por lo tanto, ustedes son herederos de una tradición de investigación. Yo sé que el día de mañana la mayoría de ustedes se va a ir a trabajar a la parte asistencial y qué bien, maravilloso. Pero recuerden ustedes lo que discutimos alguna vez en el curso de metodología de la investigación, donde comenzamos a hablar de la importancia, ¿cierto?, del sello diferenciador que significaba el realizar investigación y cómo el realizar investigación te iba a ayudar a ti a hacer mejor tu pega, a aumentar en el fondo la productividad de tu trabajo, pero en un ambiente mucho más seguro. Así que yo de verdad les invito a que después vuelvan a escuchar esta primera parte de la presentación y puedan reflexionar internamente sobre la tremenda posibilidad de aporte a la salud pública que tienen ustedes. No porque la ley en Chile no mandate algo, no se va a hacer, dado que están las referencias internacionales, están las recomendaciones. Y si yo puedo hacer bien las cosas, ¿por qué las voy a hacer mal? Esa es la pregunta que ustedes se deben realizar. No sé si hay algún comentario, alguna consulta en torno a esta introducción. No hay. Así, acá hay un comentario. No, profe. Vale, perfecto. Les pido el siguiente favor. Por el chat se van enumerando y vamos a partir con Michelle Coquian. Michelle, usted coloca lista 1, Michelle, y después numéricamente se van colocando, por favor. Ya lo van haciendo mientras seguimos con la clase. Muy amable, gracias. Muy bien, miren, el primer marco legal que actualmente está vigente y que habla sobre temas de radiaciones ionizantes es justamente la Ley de Seguridad Nuclear número 18.302, que cuando yo les digo que la normativa antigua y es del siglo pasado, es verdad. No es que yo esté haciendo una exageración. Miren de cuándo es. Publicado en el Diario Oficial el 2 de mayo de 1984. ¿Ok? Entonces, esta ley de seguridad nuclear da el marco completo de, diría yo, de las radiaciones ionizantes nucleares.
ojo, de las radiaciones ionizantes nucleares. Yo le adjunté el documento para que ustedes puedan estudiarlo, ¿ya? Puedan leerlo para que tengan un conocimiento de él. Pero bueno, después, en el año 88, hubo una modificación solamente a un artículo, al artículo 67 de esta ley 18.302, por la ley de seguridad 18.730. Solo modificó un artículo que ya lo vamos a comentar, el resto sigue tal cual hasta el día de hoy. También existe un reglamento, el reglamento 87, que habla sobre la protección física de las instalaciones y de los materiales nucleares. Estos tres cuerpos legales, chiquillos, estos tres cuerpos legales están absolutamente circunscritos y creados para poder dar el marco regulador de nuestra Comisión Chilena de Energía Nuclear, ¿ya? Fundamentalmente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, donde ustedes saben que en Chile nosotros tenemos dos reactores que no son de potencia, dos reactores nucleares que no son de potencia, ya son reactores mucho más pequeños, que se ocupan fundamentalmente para generar radiofármacos y como irradiadores de alimentos, ¿ya? Parece que si ustedes irradian los alimentos, los pueden preservar a más largo tiempo. Entonces, fundamentalmente, la Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene estos dos centrales nucleares, insisto, que no son de potencia. Las centrales nucleares de potencia son las que se utilizan para generar electricidad. En Chile no tenemos esa capacidad. Bueno, acá está el artículo 67, ¿cierto? Que se modificó entre la ley 18.302 y la siguiente. Disculpen un poquito, disculpen un poquito. Disculpen, muchas gracias. Entonces, les comentaba que este es el artículo que se modificó, ¿cierto? Entre las dos leyes marco que regulan el uso de la energía nuclear en nuestro país. Y la modificación es muy sutil porque hablaba de los servicios de salud que en el fondo también tenían cierta injerencia en las instalaciones, ¿cierto?, nucleares. Pero después hacen la aclaración que la competencia de la Comisión Chilena de Energía Nuclear eh, está en todos los ámbitos y deja un poquito fuera los servicios de salud. Lo aclaran con respecto a lo que había anteriormente. Esa es la única modificación. Ahí están los documentos para que ustedes lo puedan leer. Muy bien. Ya entramos, ¿cierto?, en los reglamentos que son más propios nuestros y donde yo ahí le hago la invitación a que ustedes lo puedan estudiar más minuciosamente, ¿cierto? Porque habla ya de nuestro ámbito. Y tenemos el reglamento de protección radiológica de instalaciones radiactivas, que también lo podemos usar para nosotros. Entonces, ahí habla que este reglamento establece las medidas de protección personal radiológica y los límites de dosis radiactivos, y también pueden ser radiológicos, ya se entiende, son los que ocupamos, que pueden recibir las personas ocupacionalmente expuestas, con el objeto de prevenir y evitar la sobreexposición a las radiaciones ionizantes y sus efectos. Entonces, si ustedes se fijan, ya hay un concepto: las personas ocupacionalmente expuestas. Por lo tanto, las personas ocupacionalmente expuestas son todas aquellas que están de una u otra manera enfrentadas a fuentes de radiaciones ionizantes desde el punto de vista laboral, ¿ok? Personal
ocupacionalmente expuestos. Acá no entran ni los pacientes, ni los familiares, ni el público en general, sino que todas las personas que trabajan en un ambiente, en un recinto con radiación ionizante. No necesariamente las personas que manipulan los equipos, no necesariamente las personas que entregan la radiación. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que personal ocupacionalmente expuesto puede ser la secretaria, pueden ser los auxiliares de aseo, que también están ahí participando de una u otra manera con su trabajo, que no necesariamente, insisto, es un trabajo vinculado directamente con en la generación de las radiaciones ionizantes para dar o para generar una imagen o para dar un tratamiento, sino que dentro de tu ámbito de acción de ese servicio son personas que trabajan ahí, ¿ya? Dice, toda persona ocupacionalmente expuesta deberá aportar durante su jornada de trabajo un dosímetro personal destinado a detectar y registrar las radiaciones ionizantes que pudiera recibir. Miren acá, el que le será proporcionado por el empleador cada vez que sea necesario. Mira qué importante, qué profundo esto. En algunos lugares, los colegas que desconocen la normativa sienten que el empleador les hace, entre comillas, un favor al entregarle un dosímetro. Mira lo que te estoy diciendo. Un favor al entregarte un dosímetro. Y como bien estamos viendo acá, ¿cierto? Como bien estamos comprendiendo en la ley, es obligación. No te está haciendo ningún favor, sino que solamente está cumpliendo con su deber, con su obligación. Pero la ley no solamente dice eso, sino que dice que el empleador te debe otorgar todos los elementos de protección radiológica personal necesarios para disminuir los riesgos del trabajador expuesto. Más profundo aún, más profundo, porque en sus servicios ustedes deben contar con todos los elementos de protección radiológica. De partida, cuando hablamos de los elementos de protección radiológica, de partida tus salas deben estar blindadas. Tu puesto de trabajo, en tu lugar de trabajo, tienen que llegar niveles de radiación adecuados. Es decir, el levantamiento radiométrico que yo hice, ¿cierto? El levantamiento radiométrico que yo hice me debe indicar que los niveles de radiación están por debajo de los límites autorizados. El vidrio, ¿cierto? Que yo tengo para ver a mi paciente, ya sea en un equipo de rayos para radiografía, para mamografía, para tomografía, debe ser plomado. No si es plomado, pero es plomado con 0,002 milímetros de plomo. No, tiene que ser con la plomación adecuada, con el blindaje correcto. No, ¿para qué vais a usar delantales plomados? No. Delantales plomados. Ustedes tienen que exigir delantales plomados. Tienen que necesariamente tener cuellos tiroideos. Y dependiendo en qué lugar ustedes estén trabajando, en qué área de la radiología, deben exigir más cosas. Por ejemplo, si trabajan en intervencionismo, deben darle lentes plomados. Lentes plomados. Y ustedes, por ejemplo, en las salas de intervencionismo, deben exigir la presencia de todos los elementos blindantes. Hablo de la mampara protectora, que es un escudo transparente, ¿ya? Que va colgado en el techo y que yo muevo. Necesariamente deben tener los faldones plomados. Deben estar los faldones plomados. Ojalá en tu servicio de intervencionismo exista en paralelo con la dosimetría termoluminiscente o ópticamente luminiscente, exista lo que es la dosimetría electrónica.
para poder ir midiendo en vivo cuánta radiación me va llegando. Entonces, acá hay una serie de cuestiones que no son favores, no es buena voluntad, no es que, oh, qué gran institución estoy y me dan estos elementos. No, 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 no. Ustedes trabajen en un hospital público o en la clínica privada más importante y con mayor nivel económico de Chile o del mundo, los elementos de protección radiológica deben estar presentes siempre, siempre. Y eso ustedes lo tienen que reclamar, lo tienen que exigir. Nunca se olviden de eso. Uno en la vida tiene que, para que a su vez a ustedes le pidan rendimiento en los trabajos, la organización que te contrata o la persona natural que te contrata, te tiene que entregar los elementos que son mínimos para funcionar de buena manera. Y en este caso particular estamos viendo que no es una ocurrencia de ustedes, no es algo que, oye, yo tenía un profesor en la universidad que se llamaba Carlos Úbeda y que el tipo, como le encantaba la protección radiológica, nos decía estas cosas. Y capaz a él se le ocurrió. No, 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 no. A pesar de lo antiguo, ¿cierto? De lo poco actualizado que está nuestra normativa, desde un principio hacen esta aclaración. ¿Ya? Así que a exigir sus derechos para que le puedan a ustedes también exigir rendimiento. Mira, lo otro que habla este documento es que es obligación del empleador remitir trimestralmente al Instituto de Salud Pública el o los dosímetros personales expuestos. Ojo, esto que el empleador remitir, en general, esto se ha ido cambiando en el tiempo y los dosímetros, lo que envían el informe dosimétrico son las empresas que uno contrata para que te den el servicio de dosimetría. Y se manda al Instituto de Salud Pública. Ustedes saben que el instituto es diríamos nosotros, es el laboratorio nacional que está a cargo, ¿cierto? Es como el brazo investigativo del Ministerio de Salud, está a cargo de poder fiscalizar una serie de cuestiones, y en este caso particular, tiene mandatado hacerse cargo de lo que se llaman los historiales dosimétricos. Rufi, ¿qué es eso? ¿Los historiales dosimétricos? Se supone que desde el momento que ustedes comiencen a usar dosímetro, la empresa, ojo, la empresa en la cual les preste el servicio, debe informar al Instituto de Salud Pública sus informes de dosis. Y ustedes pueden en su vida pedir un historial dosimétrico, que va a ser un documento donde van a estar registrados todos los niveles de radiación, es decir, toda la radiación acumulada que ustedes han tenido hasta ese periodo de tiempo. Ya existe esa información, y ojo, a veces te la piden y a mí me pasó. Me recuerdo la primera vez que yo fui nominado por la Agencia Internacional de Energía Atómica para una beca. Dentro de los documentos que me pidieron fue enviar mi historial dosimétrico. No tenía idea, ni me acordaba en ese tiempo, estoy hablando año 2004, 2005, muy chiquillo, imagínense. Y ahí me indicaron, averigüé, etcétera, porque se me había olvidado, y desde el Instituto de Salud Pública me emitieron un certificado. Ahora todo eso está online, por lo tanto no hay problema alguno con que ustedes lo soliciten. Si tienen duda, consulta, hablan nomás, levantan la mano, ¿ya? Bueno, en este reglamento también hablamos sobre los límites de dosis para los trabajadores. Y fíjense ustedes las unidades que estamos utilizando. REM. REM, pues chiquillo. ¿Cuál es la unidad actual en lugar del REM? ¿Cuál es?
¿Cuál es la unidad actual en lugar del REM? A ver. ¡Oh! Pero Roberto, ¿cómo que el Röntgen? El Röntgen es la primera unidad. ¿Un ciber? Muy bien, hija querida, el ciber. Recuerden ustedes que las unidades han sido modificadas, actualizadas, y no hablamos de REM ya, hablamos de ciber. No hablamos de RAT, hablamos ¿de qué se habla? Y no de RAT, de, a ver, Daniela Soto, ¿está por ahí la Daniela Soto? Dani, por el chat, por último. Así como el REM se cambia por el ciber como unidad de medida, el RAT, ¿por qué se cambia actualmente? Don Camilo Rojas, ¿está por ahí Camilo? Camilo. Don Sebastián Cáceres, ¿está por ahí? Sebastián. Pucha. Ahí sí. Dieguito Pizarro. Vamos, Diego. Sí, profe, estoy aquí, pero la verdad que no No, no estoy se seguro, acuerda. así que no sabría qué responderle. Vale, ya, pero Sebastián Cáceres lo hizo correctamente. Gracias, Diego. Bien, Sebastián. Por el Grey, chiquillo. Por el Grey. Entonces, ojo, estos son límites para trabajadores. No hay límites para pacientes. No hay límites para pacientes, recuerden ustedes. Solamente hay límites para trabajadores y para el público en general. Para trabajadores y para el público en general. Ya tienen que ustedes averiguar cuáles son los límites de dosis actuales que recomienda en este caso para el personal ocupacionalmente expuesto en el último informe, ¿cierto? La Agencia Internacional de Energía Atómica, así como en el cristalino. ¿Cuál es el límite de dosis anual para el cristalino? Dice que de estos valores se exceptúan, ¿cierto?, a las mujeres en edad de procrear, para las cuales la irradiación en abdomen se reducirá al mínimo posible, no sobrepasando este valor trimestral, por única vez. Por única vez. Ojo, miren, para las damas presentes, el artículo 14, una vez que ustedes comprueben y hayan informado al empleador que están embarazadas, ustedes no podrán recibir irradiación por estar trabajando superior a 0,5 Rem al feto durante todo el periodo de la gestación hasta el término del embarazo. Entonces, esto es bien preguntado, pero ¿qué hago? Mira, lo primero que hay que hacer es saber cuánta radiación usted recibe. Entonces, lo que hemos conversado tantas veces, para poder optimizar la radiación, ya sea en el paciente o en uno mismo como trabajador, lo primero es medir la radiación. ¿Ok? Medir la radiación. Y desde el punto de vista práctico, lo mejor que pueden hacer como sugerencia es no estar expuesta a radiaciones ionizantes en forma directa, es decir, no participar de la toma de radiografías, afirmando que esté con delantal, etcétera, o en algún escáner, que muchas veces también cuando se hacen tomografía, la gente tiene que, es decir, los profesionales tienen que estar dentro de la sala muchas veces, inyectando y cosas así, y menos en intervencionismo, menos en intervencionismo. ¿Pueden seguir trabajando? Claro,
pero haciendo otras funciones. Otras funciones. Estar embarazada no significa no seguir trabajando con las radiaciones ionizantes, sino que significa trabajar correctamente con las radiaciones ionizantes, aún más correctamente que antes, ¿ya? Ahí va a depender también mucho de la sensibilidad del lugar, del servicio donde ustedes estén, que puedan entender esta situación. Ahora, los menores de 18 años no podrán exponerse por trabajo a las radiaciones ionizantes. ¿Ok? Lo otro dice que todo trabajador expuesto a contaminación interna, supongamos que trabaja en un servicio de medicina nuclear y por esas cosas de la vida tragaste, incorporaste a través del olfato, ¿cierto? De la inspiración algún vapor radiactivo. Lo que ustedes tienen que hacer es que tienen que, más que ver los efectos que imparte el ministerio, medir la contaminación, medir el nivel de contaminación e informar. Miren, cualquier valor dosimétrico elevado, cualquier accidente, ¿ok? Cualquier incidente radiológico, mi recomendación es que ustedes lo tienen que informar a la Seremi de Salud de turno. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Instituto de Salud Pública, el que está a cargo de todo este tema, son las seremías de salud que tienen un departamento de radiaciones ionizantes, donde uno saca los permisos de autorización, de instalación, y ahí tiene que informar, y en paralelo, poder informar al Instituto de Salud Pública. A esos dos, diría yo, a esos dos departamentos públicos del Ministerio de Salud hay que informar cuando hay incidentes o accidentes. Comentemos un poquito el reglamento 133 que habla sobre las autorizaciones para las instalaciones radiactivas y los equipos generadores de radiación ionizante y ustedes, el personal que se va a desempeñar ahí. Acá en este documento hay una serie de definiciones de conceptos, ¿ok? De conceptos que están absolutamente vinculados con todo lo que estamos conversando nosotros. Ahí está la definición de radiación ionizante, de dosimétrico, de la dosimetría, de diferentes conceptos que son importantes que ustedes manejen. También habla sobre la categorización o clasificación de las instalaciones. Miren, hay una categorización en tres, diríamos nosotros, en tres niveles. En la primera categoría, pudiéramos colocar que son el lugar donde se genera mayor nivel de radiación. ¿Ok? Mayor nivel de radiación. Y ahí tenemos los aceleradores de partículas, plantas de irradiación, laboratorios de alta radiotoxicidad, la radioterapia, la röntgenterapia profunda. Imagínense que este reglamento habla de la röntgenterapia profunda, que eran los tratamientos contra el cáncer a través de rayos X, pero de mucha energía. Eso ya no existe. Gammagrafía sí todavía existe, y la radiografía industrial. Este concepto de radiografía industrial es radiografía que se le toma a estructuras que se utilizan en la industria. Me refiero fundamentalmente a tubos, ¿cierto? A tubos, pero tubos gigantes de fierro, a pilares, fundamentalmente a verificar las soldaduras. Fundamentalmente a verificar las soldaduras. Se habla de, y se trabaja con la radiografía industrial, que usa elementos radioactivos, entonces el nivel de radiación que genera es muy alto. Bueno, pertenecen a esta segunda categoría, la primera los que más irradian, los que irradian intermediamente, por decirlo de alguna manera, ahí estamos nosotros. Ahí van a estar ustedes el día de mañana. Están los laboratorios de baja radiotoxicidad, rayo X para diagnóstico médico dental, radioterapia y röntgenterapia superficial.
Ahí está. Nosotros en esa categoría nos movemos. Y hay una serie de requisitos que ya lo vamos a comentar. Y la tercera categoría incluye equipos que irradian mucho menos, y ahí está el detalle, ¿cierto? Los pesómetros, densitómetros, medidores de flujo, de nivel, detectores de humo, etcétera, etcétera. Fundamentalmente son equipos de fuente sellada, ¿ya? De fuente sellada, de uso industrial, pero no para tomar las radiografías. No para tomar la radiografía. Después dice, las instalaciones de primera categoría, por ejemplo, si alguien quiere implementar el día de mañana un servicio de radioterapia, requerirán autorización de construcción, de operación, cierre temporal o definitivo. Todos esos permisos. ¿Ok? Construcción, operación, cierre temporal o definitivo. Las instalaciones de segunda categoría, las que nos movemos nosotros, dice, requerirán autorización de operación y cierre temporal o definitivo. Y las de tercera categoría solo requerirán autorización de operación. Entonces, si ustedes se fijan, para instalar un servicio de radiodiagnóstico no hay que presentar permiso de construcción, pero sí de operación. Sí tú tienes que presentar tus documentos. ¿Y dónde se presentan? En la Seremi de Salud. Ahí se presentan. De tu ciudad, de tu región, donde tú te encuentres. Ahora, ¿Profe? esto... Sí, adelante. ¿Pero a qué se refiere con cierre temporal o definitivo? Supongamos que me fue mal en el negocio. Me fue mal. Ya yo implementé un servicio de radiología y después de un año, en realidad, no me dieron los números y como cualquier empresa, estoy quebrado. Entonces, como yo cierro, dejé de atender, informo. Me van a decir, ¿usted dejó de atender para siempre? No, mire, ¿sabe qué? Solamente, y vamos a colocar el ejemplo de la pandemia, voy a dejar de atender hasta que termine la pandemia y posterior a ello voy a reabrir. Ahí sería un cierre no definitivo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Vale, viejita. Miren, entramos en un ámbito más relevante porque tiene que ver con ustedes. Cómo ustedes sacan sus licencias. Dice que las autorizaciones para las personas que se desempeñan en las instalaciones radiactivas. Toda persona que trabaje en actividades relacionadas directamente con el uso, manejo o manipulación de sustancias radiactivas o opere equipos generadores de radiaciones ionizantes como ustedes, debe ser autorizado por el servicio de salud correspondiente. Servicio de salud, acuérdense, servicios de salud actualmente son las secretarías regionales ministeriales, en este caso la Seremi de Salud. Por lo tanto, para obtener la autorización, ustedes deben cumplir los siguientes requisitos. Licencia secundaria o su equivalente, haber aprobado un curso de protección radiológica, en ese tiempo decían, solo dictado por la Comisión Chilena, los servicios de salud, el Instituto de Salud Pública u otro organismo autorizado por el Ministerio de Salud, o haber convalidado estudios realizados al efecto ante los servicios de salud. Actualmente, ¿qué se hace? Tienen que tener la licencia, tienen que haber aprobado un curso de protección radiológica, el curso que aprobaron el semestre pasado, y yo les sugiero que saquen su autorización de desempeño, ojo, así se llama ahora, porque el concepto de licencia de operación se generaba una mala interpretación donde licencia es como que te permite manejar, ¿cierto? Y eso se prestó por muchos años para que otras personas, no tecnólogos médicos o médicos radiólogos, usaran los equipos generadores de radiaciones ionizantes. Y de ahí les voy a mandar por el WhatsApp les voy a mandar una resolución a partir de un caso que se generó en Chile, donde producto de esta situación se tomó la definición de decir que esto era una autorización de desempeño, no una licencia de operación. Pero independiente de aquello, en el caso particular de nosotros, desde el año pasado
desde el año pasado, con la Seremi de Arica, que en ese tiempo estaba la señora Beatriz Chávez. Ella, para normalizar esto, nos pidió que nosotros avisáramos del listado de alumnos que iban a tomar el curso. Y eso lo hicimos, así que ustedes pueden sacar su licencia de operación en la Seremi de Arica, ¿cierto? En la Seremi de Arica. Convérselo con su jefa de carrera, pero lo pueden hacer ustedes ya. Supongamos que no quisieran, no lo hacen acá, van a tener que hacerlo en nuestra ciudad, pero es mucho mejor que lo saquen antes. Sale algo de menos de 20.000 pesos, le dura por 3 años, ¿ya? Después, miren lo que dice el artículo 18. Lo que dice el artículo 18. No obstante, lo dispuesto en los artículos presentes podrá optar a esta autorización a aquellas personas que acreditan fehacientemente haberse desempeñado tales efectos por un periodo de al menos 3 años. Pasó en la historia que muchos médicos radiólogos, ellos como jefes de servicio, hacían una carta y mandaban esta carta al servicio de salud correspondiente y decían: la señora Marta Fernández, técnico paramédico, lleva 10 años de desempeño laboral. Y no siendo ella tecnóloga, ¿cierto? Tecnólogo, le daban, en este caso, la licencia de operación. Pero todo esto se zanjó con este documento que yo les voy a mandar, ya que es la resolución que pasó hace un par de años. Pero igual tienen que tener la licencia secundaria y demostrar que hicieron un curso de protección radiológica. Miren, quiero compartir con ustedes un documento. Ahí lo estoy abriendo. Que se los voy a enviar. Miren, acá está el documento que ustedes tienen que completar, ¿ya? Que completar y enviar a la Seremi de Salud, que habla de la autorización de desempeño de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría. Si ustedes el día de mañana quieren trabajar en radioterapia o en medicina nuclear, necesariamente tienen que hacer el curso de protección radiológica de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Es un curso que dura un par de días, que es un curso bastante amplio, que yo lo hice el año 2002. Pero que desde el punto de vista de lo que nosotros le entregamos, tanto en protección radiológica como en garantía de calidad, vayan muy tranquilos que los contenidos ustedes los van a poder superar sin ningún problema. Ya, acá está en este caso, mira, ¿qué te piden para obtener la licencia? La autorización de desempeño. Licencia de enseñanza media, su equivalente, certificado de aprobación de curso de protección radiológica con número de resolución, eso es lo que ahora tenemos en la universidad, fotocopia de cédula de identidad por ambos lados. ¿Ok? Eso es para sacarla por primera vez. Ese es un documento que se los comparto de inmediato. Y lo otro que quiero compartir con ustedes, el dictamen justamente de la Contraloría. Este documento siempre guárdenlo, ¿eh? Porque son documentos históricos que no es fácil conseguirlo. Acá está la resolución, ¿cierto?, que habla sobre el alcance de las autorizaciones que se refieren los artículos 112 y 86 del Código Sanitario. Acá está explicado todo este tema que yo les acabo de comentar y que en el fondo es el sustento, ¿cierto?, de por qué ya no se llama licencia de operación y se llama autorización de desempeño. ¿Duda, consulta, algo, chiquillos? ¿No? Perfecto. Entonces, vale, gracias. Entonces, la próxima semana hay receso y a la semana siguiente la prueba, ¿ya? Ahí yo les voy a informar en qué horario hago la prueba, pero va a ser dentro del horario, obviamente, de clase. Y lo vamos a hacer como lo hicimos en protección radiológica, a través de Google
form, ahí yo les voy a mandar la prueba. Tengan harto recaudo en enviar la prueba antes para que no vaya a pasar, ¿cierto? Como sucedió con algunos de ustedes en la asignatura pasada, que no alcanzaron a enviarlo, etc. ¿Ya? ¿Se inscribieron todos en la lista de asistencia? Por favor, revísenlo si son tan amables. Yo tengo acá hasta el número 20, Daniela Soto, pero tengo conectado 23 personas, así que, por favor, las personas que no se han inscrito. Ya. Hoy en la tarde nos vemos a las 15:45 con mis 5 grupos de tesis. ¿Ya? Muy bien, lo dejamos hasta acá entonces. Que estén muy bien, cualquier cosa a su disposición. Cuídense mucho. Y en la noche, antes del partido de Chile, les espero a todos en el Aprendamos de Salud, que vamos a hablar de órtesis y prótesis como cultura general. Un cariño, un abrazo. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao, cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, chao.